No lo escucho. Sí. Ahí está. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Nos da mucho gusto volverles a saludar y qué bueno que ya estamos listos en este día muy caluroso aquí en esta ciudad de Jaltipan, en el estado de Veracruz, país México, para los amigos que nos escuchan en todo el mundo. Queridos hermanos y hermanas que de alguna manera vienen a esta página y reciben bendición de Dios, reciban un saludo muy especial, todo nuestro afecto. Y cuando puedan escribirnos, escriban para saber de ustedes, hermanos y hermanas de todo el mundo, la Iglesia Universal de Jesucristo. Y es precisamente lo que hoy vamos a predicar. Fuera de la iglesia, nada, absolutamente nada. Ese es el título de nuestro mensaje de hoy. Fuera de la iglesia, nada. Basado en Colosenses capítulo 1, versículo del 15 al 19. Le voy a dar lectura, pero antes de hacerlo quiero invitarle a usted, amigo, que por primera vez sintoniza esta estación, que por primera vez me escucha. Le quiero invitar que no se distraiga en el momento de escuchar este mensaje. Por ningún motivo se distraiga, amigo, amiga. Quédese quietecito o quietecita. Ahí donde está usted, no se mueva de su lugar, escuche atentamente este corto mensaje de solamente unos 30 minutos y al final estaremos haciendo una oración muy importante, porque este mensaje es para todos ustedes, amigos, sobre todo aquellos que alguna vez conocieron a Cristo y por alguna razón se han extraviado, se han ido a otras fuentes, se han ido al mundo nuevamente. Este mensaje es para ustedes y claro, también para usted que no conoce a Jesucristo, también entienda la importancia de la iglesia aquí en la tierra. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 19, dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Oremos. Padre, muchas gracias, porque Tú eres bueno. Te doy la gloria, la honra, la alabanza, mi reconocimiento, Señor, como cada día lo hago, de que Tú eres el Dios supremo, el Dios grande, el Dios bueno, el Dios todopoderoso, que cada día cuida de nuestras vidas, que nos da la inteligencia, que provee nuestras necesidades y que dirige nuestros caminos. Y hoy en este día has dirigido mi camino para que yo esté hoy aquí predicando este mensaje para el mundo, para aquellas personas que aún no Te conocen y para aquellos que alguna vez Te conocieron pero por alguna razón se desanimaron y andan fuera de la iglesia. Padre, atráelos con Tu poder y Tu gloria, como Tú hiciste conmigo aquel día, cuando como con un imán que pusiste en mi corazón, me llevaste a Tu iglesia, y desde ese día hasta hoy, Señor, de una o de otra forma has hecho lo posible para que yo siga permaneciendo. Te doy la gloria, la honra y nuevamente mi reconocimiento, que Tú eres el Dios bueno, el Dios grande, el Dios supremo, el Dios que desea lo mejor para el ser humano. Toda la gloria es para Ti en esta hora, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Bendito y alabado sea Tu nombre. Gracias, Dios Todopoderoso. Dice la Biblia: Él es la imagen del Dios invisible,
refiriéndose a Él. Se está refiriendo este pasaje a Jesucristo, el Señor Dios Todopoderoso, el Dios que estaba oculto antes de los tiempos, es decir, antes del Nuevo Testamento, antes de la era cristiana. Y hoy ha sido posible conocerle, hoy se ha descubierto, hoy la Biblia lo revela perfectamente todo, quién es Jesús de Nazaret. Alabado y bendito sea su nombre. Hay gente que defiende con pasión, hay gente que defiende con pasión su iglesia, su credo, su religión. Los católicos defienden su postura y ellos dicen que están dentro de la iglesia. Los mormones defienden también su postura y dicen que están dentro de la iglesia. Los pentecosteses igualmente defienden su postura y dicen que están dentro de la iglesia. Y los hermanos del séptimo día también, de alguna manera, pelean su lugar y dicen que están dentro de la iglesia. Y todo el mundo dice que está dentro de la iglesia. Pero la Biblia nos revela cuál es la iglesia verdadera y cuál es la iglesia del mundo, la iglesia que es criada por el hombre, pero no es levantada por Jesucristo. En Mateo capítulo 16, versículo 18, ahí encontramos los fundamentos de la iglesia, el principio de la iglesia. Está en el libro de Mateo, capítulo 16, le voy a dar lectura, capítulo 16, en el versículo 18. Bendito y alabado sea Jesucristo. Calor tremendo en esta tarde, no abastece el clima, pero bueno, también hay que disfrutarlo porque estuvimos unos días con frío y ya no queríamos mucho frío porque no estamos acostumbrados a las temperaturas bajas. Capítulo 16 de Mateo, versículo 18, dice así: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Edificaré mi iglesia. Antes de Cristo no existía esta iglesia. Antes de Cristo no existía la posibilidad de que tú recibieras un mensaje como el que hoy te estoy predicando. Antes de Cristo no existía la posibilidad de la salvación de solamente creer en Jesucristo. Existían los ritos, existían otras normas para llegar a Dios, pero no existía lo que hoy existe en el Nuevo Testamento. De hecho, no existía ni siquiera el Nuevo Testamento, solo existía el Antiguo Testamento. Antes de Cristo no existía pues la iglesia que hoy conocemos como la iglesia del Señor Jesucristo. Jesucristo aquí se define como el líder de todas las iglesias, de todo el mundo, de todos los pueblos, de todas las ciudades. Él lo está diciendo: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesús se señala a sí mismo porque la roca es Él es el principio del fundamento de todas las cosas. Él es la piedra angular, dice en otra parte de la Biblia, del edificio que conforma la iglesia. Él es el principio pues de todas las cosas. Entonces Él está diciendo, se señala a sí mismo y dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia, o sea, sobre Él mismo. Él es el único que podría edificar una iglesia desde hace 2000 años con su poder y su gloria, y que esta iglesia fuera creciendo alrededor de todo el mundo. Y hoy llevamos alrededor de 2000 años una iglesia que ha alcanzado todos los confines del mundo. Bendito y alabado sea Jesucristo. Solamente un Dios todopoderoso como Jesucristo lo pudo haber hecho. Solamente como Jesucristo, Él es la roca, pudo crear algo que permaneciera por todos los siglos, y hoy lleva 2000 años avanzando, creciendo, alcanzando las almas por todo el mundo. Bendito y alabado sea el Señor Jesucristo. Sobre esta roca, dice el Señor, edificaré la iglesia. Jesucristo aquí se define como el sacerdote supremo, el líder de los líderes. Bendito y alabado sea Jesucristo. Y nos dice algo más: y las puertas del Hades. Aquí nos dice: y las puertas del Hades. En la versión de la Biblia 1602 nos dice: y las puertas del infierno. El Hades es el infierno.
Y lo dice aquí, y las puertas del Hades, o sea, las puertas del infierno, no prevalecerán contra ella. ¿Y qué quiere decir esto? Porque en Efesios capítulo 6 y 12, porque nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El mundo vive en forma simultánea con una serie de huestes celestiales, espirituales, llenos de maldad y de engaño. Estas huestes son las huestes del Averno, los demonios del infierno, cuyo líder es el mismísimo Satanás, y tienen un poder para destruir a la humanidad, tienen un poder para destruir al hombre, de alguna u otra forma lo destruyen, pero el Señor nos dice claro aquí, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Estas fuerzas demoníacas pueden destruirlo todo, en lo que es aquí, la tierra, pero no pueden destruir la iglesia del Señor, pero no pueden destruir lo que el Señor ha construido, lo que el Señor ha edificado, lo que el Señor está, aleluya, edificando cada día, porque la iglesia sigue creciendo, el edificio que en otra parte de la Biblia se refiere como tal, sigue avanzando, sigue creciendo. Así pues, bendito y alabado sea Jesucristo, porque dentro de la iglesia está el poder celestial, el poder que se derrama desde el cielo, lo encontramos dentro de la iglesia, aquí en la tierra, en la iglesia que el Señor ha levantado. Y esto es importante saberlo, porque nos dice la Biblia, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, en el capítulo 2 de los Hechos. Voy al capítulo 2 de los Hechos, le vamos a dar lectura en el versículo 47. Bendito y alabado sea Jesucristo, bendito y alabado sea Jesucristo. 2:47 nos dice la Biblia, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, nos dice la Biblia. ¡Qué tremendo y qué hermoso es saber que esas fuerzas del Averno, esas fuerzas demoníacas, esas fuerzas del infierno no pueden prevalecer contra el poder supremo del Dios Todopoderoso, bendito y alabado sea Jesucristo? Amigos, esto nos revela que tú y yo podemos tener una lucha infernal en cualquier etapa de nuestra vida si no tenemos la cobertura del Dios Todopoderoso, que se encuentra esa cobertura dentro de la iglesia del sacerdote supremo, que es el Señor Jesucristo, el líder de los líderes y el constructor de toda la iglesia universal. Bendito y alabado sea el Señor Jesucristo, bendito y alabado sea el Señor Jesucristo, alabado y bendito sea el Señor Jesucristo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, nos dice la Biblia. Nos dice ahí en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Esta Biblia nos dice la importancia que tiene, aleluya, el hecho de acercarnos a la iglesia, la importancia que tiene el hecho de ir a la iglesia. Eso es lo que nos dice la Biblia, la importancia que tiene, amigos, amigas, de acercarnos a la iglesia. Eso es lo que nos revela este pasaje. Tenemos que estar en la iglesia, tenemos que congregarnos en la iglesia. Yo siempre he dicho que yo nunca he sido un supercristiano, que yo nunca he sido un supercristiano, que como todo ser humano tengo debilidades, tengo fallas, tengo temores, tengo dudas, tengo muchas cosas,
pero creo lo que dice la Biblia. He visto los poderes de Dios en personas que han sido sanadas cuando se les ha orado. He visto personas que se han liberado cuando se han endemoniado. He visto cosas extraordinarias de parte de Dios conforme a la Biblia. Y más sin embargo, sigo teniendo dudas, sigo teniendo temores, pero precisamente por esa misma razón me refugio en la iglesia. Por esa misma razón busco al Señor en la iglesia, como lo está diciendo la Biblia, que el poder del Señor Jesucristo se manifiesta en la iglesia. De ahí que el Señor lleva a cada persona cuando cree, la lleva a la iglesia, la congrega a la iglesia. El Espíritu Santo dirige nuestros pasos a la iglesia, porque es ahí, alabado sea el Señor Jesucristo, donde se derrama el poder. Y aquí dice la Biblia, y perseverando unánimes cada día, perseveraban unánimes, es decir, persistían. O sea, en otras palabras, también eran hombres con debilidades, hombres con errores, hombres con muchas cosas por saber, por no decir ignorantes de muchas cosas, pues. Mas sin embargo ellos permanecían porque habían sentido, habían visto reflejado el poder en otras personas, el poder que se derramaba de lo alto, y ellos perseveraban, dice la Biblia, unánimes cada día, es decir, en unidad. Tenían que convivir dentro de la iglesia como hermanos, como cristianos, como vecinos, como semejantes. Tenían que estar en un compañerismo, perseverando unánimes cada día en el templo, nos dice la Biblia. Ese es el templo que dijo Jesucristo que Él iba a edificar, y no solamente en aquellos tiempos, sino eso solo fue el principio, sino hasta el día de hoy se siguen levantando las iglesias, hasta el día de hoy se siguen levantando los hermanos, hasta el día de hoy el Señor Jesucristo sigue añadiendo a las iglesias a las personas que van a ser salvas. Bendito y alabado sea el Señor Jesucristo. Hay algo más, en el Salmo 133, le voy a dar lectura. En el Salmo 133, es que los hermanos juntos estén siempre habitando en armonía, es lo que dice ahí la Biblia. Porque a Dios le place, a Dios le agrada que los hermanos convivan, que los hermanos estén juntos, cantando, alabando, alzando sus manos al Señor, clamando cada día, pero en unidad, como iglesia, porque esa es la iglesia que el Señor Jesucristo edificó. Esa es la iglesia que el Señor Jesucristo edifica cada día. Y nos da el poder, la gracia, nos da la gloria para que todos los hermanos cada día estemos en el templo alabando y bendiciendo su santo nombre. Bendito y alabado sea Jesucristo. Ahora, ¿por qué es importante? ¿Por qué? Porque el versículo 3 de este mismo Salmo nos dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Ahí es donde nuestro espíritu carnal, nuestro espíritu como ser humano, o mejor dicho, esta parte de nuestro cuerpo, este elemento, porque son tres, cuerpo, alma y espíritu, y este elemento necesita de su alimento, y este elemento se va a llenar del alimento espiritual, porque ahí donde es la iglesia, Dios envía bendición y vida eterna. Ahí es pues donde nuestro espíritu se regocija, ahí es donde nuestro espíritu se fortalece, ahí es donde nuestro espíritu recibe el poder de Dios, la conexión de Dios, para seguir avanzando y perseverando unánimes cada día, alabando y al Señor Jesucristo en nuestras iglesias. Alabado y bendito sea el Señor Jesucristo. Pero bueno, ¿qué hay de lo que dije al principio? Que el mormón defiende a su iglesia, el católico defiende a su iglesia, el pentecostés defiende a su iglesia,
Los del séptimo día defienden su iglesia. Los testigos de Jehová defienden su iglesia. La pregunta pues, ¿cuál es la iglesia verdadera? La iglesia verdadera como ellos, yo te podría decir que es la mía. Pero no, es mejor que la Biblia lo revele. Vamos a revelar lo que dice la Biblia. En Efesios 4:11, la iglesia verdadera, la Biblia lo revela como algo muy importante. Esa es otra de las respuestas que da la Biblia a las preguntas que muchos se hacen. ¿Cuál es pues la iglesia verdadera? Cada quien defiende su iglesia, y hay poderes demoníacos que se mueven dentro de las iglesias, de muchas iglesias que dicen ser del Señor Jesucristo, pero no lo son. De muchas iglesias donde hay milagros y dicen que es el poder del Espíritu Santo, pero no lo es, sino de espíritus malignos que se mueven engañando a las personas, engañando a las iglesias que no son del Señor Jesucristo. Ahora en Efesios capítulo 4 versículo 11 nos dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bendito y alabado sea el Señor Jesucristo. Aquí está la verdad de la iglesia, la revelación de la iglesia, de lo que Jesucristo dijo, que Él mismo iba a edificar la iglesia. No es el hombre, no es ningún hombre quien levanta la iglesia, no lo puede hacer sin Jesucristo. Si es que es iglesia de Jesucristo. Si es iglesia de Jesucristo, el hombre tiene primero que ser levantado y después la iglesia. Dios tiene que formar primero a un ministro para poder formar una iglesia. Dios tiene que llamar a un hombre para hacerlo ministro, para hacerlo pastor, líder de la iglesia, y le va a hablar por medio de un profeta, le va a hablar por medio de un sueño, le va a hablar por medio de la palabra, o le va a hablar por otros medios, pero es el Señor quien, Jesucristo, el líder, el sacerdote supremo, quien lo va a levantar como líder y pastor de la iglesia. Entonces nos dice aquí, nos dice la Biblia, 4:11 de Efesios: y él mismo, lo repito, y él mismo constituye a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dios mismo los levanta y lo corrobora. La primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, vamos a darle lectura. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, le doy lectura. Primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 28. Vamos a leer. Capítulo 12, ya estoy en la carta a los Corintios. En el versículo 28 nos dice: y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Es decir, en otras palabras, la iglesia es una institución bien delineada, bien conformada por el Señor Jesucristo, aleluya, que vive y permanece para siempre. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que si yo voy a una iglesia y no encuentro a un profeta, y no encuentro a un apóstol, y no encuentro a un pastor, y no encuentro a un evangelista, y no encuentro a un maestro, entonces no es la iglesia levantada por Jesucristo. La iglesia levantada por Jesucristo tiene que tener maestros, tiene que tener profetas, tiene que tener evangelistas, tiene que tener pastores, tiene que tener gente que sirve cada día al Señor Jesucristo. Bendito y alabado sea Jesucristo. Así pues, amigos, amigas, querido hermano, hermana, qué importante es la iglesia aquí en la tierra, porque ahí
donde el Señor ha levantado su iglesia, ahí está el Espíritu Santo, ahí está el poder que se derrama de lo alto, ahí están los apóstoles, ahí están los profetas, ahí están los evangelistas, ahí están los pastores, ahí están para ministrar al Señor cada día con un cántico nuevo, clamando, alabando al Señor Jesucristo. Bendito y alabado sea el Señor Jesucristo. Esa es la razón pues de la iglesia. Y el título del mensaje es: fuera de la iglesia, nada. Por eso es importante estar metido totalmente dentro de la iglesia. Por eso es importante estar congregado en alguna iglesia del Señor Jesucristo. Porque fuera de la iglesia, nada. Escúchalo, fuera de la iglesia, nada. Y lo repito, fuera de la iglesia, absolutamente nada. Qué importante es conocer la importancia de la iglesia, porque de esta manera, amigo, amiga, si tú te estás moviendo en tu diario vivir fuera de la iglesia, estás corriendo un peligro grande, que es el peligro de estar con un problema, de estar en lucha con los espíritus, con las fuerzas demoníacas, que son las que están atacando al hombre. Así es que yo te pido, amigo, yo te pido, amigo, que si tú no estás dentro de la iglesia, que te acerques a la iglesia, que te integres a la iglesia. A Jesucristo le gusta, al Dios Todopoderoso le gusta que tú estés dentro de la iglesia. Los tiempos son muy peligrosos, los tiempos que vivimos hay mucha violencia, hay mucho homicidio, hay una serie de cosas, amigos, que se me está acabando el tiempo para decirlo, pero fuera de la iglesia, amigo, no conviene nada. Fuera de la iglesia no conviene nada. Es necesario integrarse a la iglesia, es necesario, amigo, amiga, involucrarse a la iglesia. Yo te invito hoy, porque el Señor dice que cada día Él agrega gente a la iglesia. Si tú no estás dentro de la iglesia, o si ya estabas y te habías ido, hoy regresa a la iglesia. Yo te invito a que hagas una oración. Haz conmigo una corta oración, y con esto tú volverás a la iglesia. Yo te pido, por favor, que inclines tu rostro, cierra tus ojos y repite conmigo estas palabras. Señor Jesucristo, en esta hora he escuchado tu mensaje. He escuchado la importancia que tiene la iglesia que tú has edificado. Es importante la congregación en la iglesia, porque allí se recibe bendición y vida eterna. Ahora yo quiero ser agregado a la iglesia. Ahora mismo yo te pido que me laves de todos mis pecados y que escribas mi nombre en el libro de la vida. Y asimismo ahora abro mi corazón para recibir al Espíritu Santo, para que venga y haga morada en lo más profundo de mi ser. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y gracias por todo lo que tú haces en este día, y ayúdame a perseverar cada día con los hermanos en comunión en la iglesia. Muchas gracias, Dios Todopoderoso. Gracias en el nombre de Jesús. Con esta oración tú te has integrado a la iglesia, y yo te invito, amigo o amiga, a que te congregues en alguna iglesia, y si no tienes en algún lugar donde congregarte, escríbenos, que nosotros te estaremos guiando desde esta base, desde donde predicamos nuestro evangelio. Ahora quiero orar por los enfermos. Padre, en el nombre de Jesús, ahora estoy pidiendo por los enfermos de todo el mundo, hombres y mujeres que tienen achaques, dolencias, enfermedades, Padre, aquellos que han sido desahuciados, aquellos que tienen tumores, alguna enfermedad, Señor, terminal. Yo te ruego que seas con ellos, que les des vida. Este mensaje es predicado, Señor, por tu servidor, pero más bien es por tu poder, por tu gloria, por el poder del Espíritu Santo. Y tu Espíritu Santo ha estado conmigo en esta tarde y lo seguirá estando. Ahora yo, porque conozco ese poder, te pido ahora en el nombre de Jesús la sanidad para los enfermos, la sanidad para el que ha sufrido, la sanidad para el que tenía, Señor, enfermedad terminal. Ahora en tu nombre, en el nombre precioso de Jesús, yo lo declaro sano, sano, sano por la sangre, sano por la palabra, sano por el poder del Espíritu Santo. Muchas gracias, Señor, muchas gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Amigos o amigas, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por sintonizar esta estación. Dios los bendiga y hasta el siguiente de la serie.